Capítulo 2, versículo 8 habla de la carta, el mensaje de Esmirna. Es otro mensaje tremendo. La palabra Esmirna significa mirra, amarga, amargura. Yo no entendía por qué la mirra, muchos les deben conocer, y esto yo voy a poner como introducción. ¿Se acuerdan cuando el Señor pedía que hagan aún el aceite ungido con plantas aromáticas, la mirra? Pero la mirra había sido amarga, pero vamos a ver en el estudio qué entiende y a qué se refería, ¿verdad? Versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, otra vez al ángel, ya sea al ángel que da el mensaje, o el líder, el predicador o el pastor, pero aquel que está dirigido para aquella iglesia. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Una vez más aquí está dando a testificar que era Cristo y no hay nadie más, el que murió y el que vive. Bendito Dios. Nosotros como cristianos tenemos la certeza que aquel que murió por mí resucitó al tercer día. Aquel que murió y ahora el que vive por los siglos de los siglos. Aquel que dio su vida, aquel que permitió que su vida fue quitada, pero él la volvió a tomar, dice, para la gloria, porque cuando él murió, por eso dice primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa el primogénito? Si nosotros sabemos que antes de Cristo hubo personas que resucitaron de entre los muertos, ¿verdad? Es decir, vivieron entre los muertos. Si lees Elías levantó muertos. Estuvieron también, Jesús levantó a Talita Cumi, a la niña, resucitaron de los muertos. A otros, a un hijo de la viuda también él hizo levantar de entre los muertos. Lázaro levantó de los muertos. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia cuando Cristo murió y resucitó? Que cada los que resucitaron volvieron a morir, pero Cristo resucitar nunca volvió a morir, venció a la muerte. Por eso dice el que vive, el que murió, ahora el que vive. El mensaje es bien claro aquí, dice, aquí por eso digo, cada iglesia, él se da el título, se da a conocer como el mismo Cristo, el sin dudar, él, el Cristo, quien hablaba. Amén. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Otra vez les he dicho que en cada iglesia dice: yo conozco, yo sé bien, yo te conozco perfectamente. Nunca nos olvidemos eso. Nunca. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, porque tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Escúcheme, aquí dice: yo conozco tus obras, tu tribulación. ¿Por qué dice tribulación? Porque vamos a ver, según hemos visto que en la iglesia de Esmirna, voy a ir un ratito atrás, no lo había notado las fechas que estaba, muchos teólogos dicen que fue del 64 al 313 después de Cristo. Eso es las grandes persecuciones que hubo en la iglesia. Y aquí Esmirna pasó una persecución terrible. Y Jesús mismo decía: yo he visto la persecución y tu pobreza. Y aquí cuando habla pobreza, habla justamente, y no hay más en el original, habla de la pobreza económica, pobre de bienes materiales. Pero dice: pero tú eres rico. Claro, pero hablaba de las riquezas que tenían a Cristo, lo espiritual. Si nosotros vemos, un ratito vamos a adelantarnos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17, miren lo que dice. 17 y 18, miren lo que dice. Porque tú dices: yo soy rico. Miren, le hablo a otra iglesia. Tú eres rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado y fuego. Mire, hay personas que pueden decir: no necesito nada, yo tengo dinero, oro, yo soy rico. Hay gente que se cree rica, que tiene cosas materiales y hace un título, una riqueza. No está mal, pero si creo que eso es, o hay iglesias, ¿verdad? Como que hablo iglesias, ¿no? Que creen que tienen todos los dones, todos los ministerios, son cosas grandes, que se creen que tal, pero dice: tú eres pobre. Aquí estos eran pobres, veían la pobreza porque la persecución, en ese tiempo de la persecución, la iglesia era tremenda. Si ustedes van a la historia mismo, vemos la persecución que había en la iglesia, pero él dice: tú eres pobre, tú crees que eres pobre, pero mire, él dice: tú eres rico. Porque el Señor mostraba aquí las riquezas que valen, que no son vanas, que son eternas. Hablaba de las bendiciones y de Cristo.
Y la blasfemia, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, aquí estaba hablando de personas que se han infiltrado diciendo que son judíos. ¿Sabe qué? ¿Cuántas personas en toda la historia cristiana, en iglesias, gente que se han metido como personas, como cristianos, o satanistas, o personas jesuitas en la historia, que han metido, han destruido iglesias, que han permitido destruir? Pero él dice, ay, pero yo conozco, dice, y la blasfemia de que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escúchame, ahí mismo vemos qué tremendo es esto. Habla de los infiltrados y en todo tiempo habla de eso, personas que han querido destruir la iglesia del Señor. En cada época y en cada tiempo han querido destruir la verdad. Por eso ahí mismo dice, no temas de nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo te echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esto es interesante, les hablaba de la persecución. Yo algunos datos he ido investigando y mi esposa también me ha ido ayudando. En el año 168 mataron a una persona, el nombre bien famoso de ese tiempo, Policarpio. Para entonces él tenía 86 años. Cuando fue descubierto, fue arrestado por las calles para llevarlo ante el procónsul rumano. Escúcheme, este tiempo era tan terrible la persecución en las iglesias, tan tremendo. Uno de los mártires famosos de ese tiempo era Policarpio. Ahí murió como mártir el anciano pastor Policarpio, discípulo del apóstol Juan, en el año 157 al 156, atado a la estaca, con la leña a sus pies y el fuego en las manos del verdugo, le intimidaban a que renuncie de su fe de Jesús. Y Policarpio dijo estas palabras que lo anoté, dice, 86 años hace que le sirvo y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo puedo negar a mi Señor y a mi Dios? Qué tremendas son estas palabras. Aquel que no perdió su primer amor. Gloria a Dios. Aquel que venció hasta el final. Por eso dice, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Y aquí estaba alentando a la iglesia de ese tiempo la persecución. Sabes que tú tal vez estás sufriendo persecución familiar, social, de lo que podemos pasar. Nosotros, gracias a Dios, yo estoy hablando desde Bolivia, los que me pueden ver, y tal vez Latinoamérica, tal vez en la mayoría de los países no hay una restricción de predicar o de llevar una iglesia, pero hay iglesias que hoy nuestros hermanos en el mundo, como en Europa o en Asia, están llevando esta persecución tremenda. Hay personas que a pastores, familias, iglesias cristianas los entierran vivos, les cortan pedazos, están sufriendo terriblemente. Tal vez no estamos, gloria a Dios, no sabes si el tiempo, pero si nosotros estamos último tiempo, no se sorprenda si hay esa persecución en nosotros. Yo te digo, tal vez no estamos sufriendo, pero hay otras persecuciones que podemos llevar, ¿verdad? Como iglesia, como ser cristiano, ¿verdad? Que hay gente, familia que te rechazan y todo. Miren, hay gente, cristianos, que a veces nosotros nos quejamos, nos quejamos de cosas pequeñas, hacemos un lío de cosas pequeñas, cosas que, no me gusta en la iglesia, no me gusta el hermanito, no me gusta, imagínense, estos hombres con esos tiempos. Miren, yo tengo otros. Dice, fue quemado vivo este Policarpio. Mientras las llamas devoraban su cuerpo, él oraba y decía, te doy gracias, que en tu gracia has pensado en mí como digno de este día y esta hora, que yo pueda ser contado como uno de tus mártires en tu obra, oh Cristo. Dice que en esos tiempos y más tarde sacrificaron a más de 1000 cristianos y luego 800 más ahí. 10 años, cuando dice aquí 10 años, unos teólogos dice que no ha sido solo 10 días, como dice aquí, ni 10 años, han sido 10 periodos. Eso es interesante. Estos periodos, y si nosotros vamos a la historia, qué interesante que un teólogo habla de esto. En 10 días, pero los teólogos dicen que ha sido estos 10 días, no solamente son 10 días, ni tampoco 10 años, sino un periodo de 10. Puede ser 10 años o más. Miren esto. Dice, en la historia de la iglesia, en la cual duró más de 200 años, escuchen eso. Y en esos 200 años que se empezó por Nerón,
Mataron a miles de cristianos. Después de eso le siguió Domiciano, Trajano, Marco, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Estos 10 emperadores mantenieron la ley de persecución. 10, escuchen, 10. Por eso algunos teólogos hablan que estos 10 días es 10 tiempos de periodo en la cual podía haber venir 10 gobernadores en la cuales sufrieron una gran persecución. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Qué tremendo es esto. En ese tiempo millones de cristianos fueron martirizados en la iglesia en Esmirna. Sufrió lo más cruel y despiadada persecución por espacio de 10 tiempos. Amén. Obviamente en la Biblia habla de 10 días, pero Esmirna... y sí, mi esposa me está ayudando que Esmirna en la historia tuvo una persecución y un sufrimiento de 10 días literal. 10 días literal, ¿verdad? Pero nosotros, como hablábamos, que va a la iglesia, a los tiempos. Por eso que también nosotros vamos a pasar tiempos de pruebas. Tiempos muy duros, pero por eso el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Miren lo que dice el versículo 10, dice, no temas de nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Tendráis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Yo les digo, nosotros cuando vivimos un verdadero cristiano, vemos que hay cosas superficiales en las cuales ni siquiera deberíamos nosotros quejarnos, como le digo. Yo veo gente que se queja de cosas pequeñas, no estoy diciendo de sufrimientos, de cosas que nos hemos vuelto cristianos de azúcar, de papel. Si llueve no voy a la iglesia, si hace frío no voy a ir a la iglesia, me duele el dedo pequeñito de mi pie. Mire, no estoy hablando por nadie en directo. Pero yo tengo que dar el mensaje. A veces nosotros nos quejamos cuando realmente hay personas que están pasando persecuciones terribles. El año pasado hasta el día de hoy, me hacía recuerdo, porque el Face te hace recuerdo de algunas cosas. Hace ya es un año que yo ya he cumplido mi primera operación. Y sigo todavía con esto. Estoy recuperando. Pero es un año de esto. Uno diría 1 mes, 2 meses. Es un año que he estado aquí. Entonces yo digo, Señor, no es cuando el tiempo que quieres, el tiempo que tú quieras. Hay cosas que son más importantes y hay pesos en la vida que más de quejarme si me gusta Tito, no me gusta Tito, siento, no pienso, digo. Hermanos, esto es verdaderamente, hay cristianos que han sido ofrecidos como antorchas, morían quemados en aceite hirviendo, eran puestos en las calles como antorchas, sus cuerpos arrastrados. Realmente eran personas que han padecido y nosotros nos estamos quejando de que es que no me gusta la hora que el pastor en la iglesia, esa hora no puedo, no me gusta. Miren, nosotros tenemos que dejar trivialidades y empezar a vivir una vida de cristianos verdaderos. Y el Señor dice, para probarte, porque si te estás quejando de cosas pequeñas, imagínate las pruebas grandes. Por eso el Señor dice, para probar, para que seas probado, para ver si tu fe es legítima, si realmente lo que tú dices lo vas a cumplir, si tú te has comprometido, tú lo vas a cumplir. Amén. Por eso hay diferentes de ser creyente y ser fiel. Creyente es el que cree y el que confía en Dios. Fiel es el que se puede confiar sin ser engañados. Es aquel en quien Dios confía. El dolor es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir, sin que importe cuál sea la causa. Jesucristo elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio de sufrimiento. Luego, dice, los animó a tener en mente que no tienen por qué temer el futuro si permanecen fieles. El Señor previno a la iglesia de Esmirna a que fuera fiel
hasta la muerte. Escuchen eso, hermanos. ¿Hasta dónde alcanza tu fidelidad a Dios? Hasta que las cosas, solo hasta donde esté bien las cosas. Díganme, ¿hasta dónde va a alcanzar tu fidelidad a Dios? ¿Hasta donde empiezan a predicar bonito lo que te gusta o de ya no te gusta? ¿O hasta dónde es tu fidelidad a Dios? ¿Hasta que ese hermanito que te empieza a molestar y te quieres ir de la iglesia? ¿Hasta dónde es la fidelidad a Dios? Hasta que te cansaste de seguir ser cristiano, hasta que el Señor empieza a pedirte que renuncies cosas pecaminosas. ¿Hasta dónde es tu fidelidad? Aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Y te daré la corona de la vida. Escuchen, como la iglesia de Éfeso le dice al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Es decir, que hasta el minuto en que yo pueda estar siendo sacrificado, mi fidelidad se va a mostrar hasta ahí. Qué interesante. Cuando dije que la iglesia de Esmirna significa amarga, escuchen eso. Dice que expedía una fragancia sublime, un perfume exitoso, pero para hacer esto tenía que ser golpeada y molida. Escuche, solo la mirra al oler así, dice que se siente como amarga, pero cuando se empieza a golpear, a ser molida, a ser machucada, empieza a despedir su aroma fragante, hermoso. Por eso les dije que esta misma hierba se usaba para hacer una hierba aromática, de buen olor, dice, para hacer aún el aceite ungido, el aceite de la unción, como si era amarga, pero ellos descubrieron que machacarlo, así estrujarlo, así golpearlo, recién salía un buen olor. Miren qué interesante, la mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada. Tomaremos especias finas, decía en Éxodo 23. Eso fue lo que sucedió. Los cristianos de Esmirna fueron fieles hasta la muerte. Sus vidas fueron molidas por causa de Cristo. Eran golpeados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a los leones, torturados hasta la muerte. Pero ellos despidieron una fragancia santa, grato olor, sublime para Dios. Creo que cuando vamos a ser más probados, más machucados, ese aroma que nosotros a veces desprendemos, como dice para el Señor, a veces de mal olor, pero con las pruebas, cuando empezamos a pasar, parece que ahí empezamos a desprender ese olor fragante a Dios. Qué interesante, no por nada ni por las puras, pues todo lo que hace el Señor es por propósito, no por las puras. Esta iglesia se llamaba Esmirna, que era amarga, pero hemos visto que después de machucar, golpearlo, él expresaba un olor fragante a Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Le dijo, sé fiel hasta la muerte. Alguien se pregunta por qué Dios permitió tantos atropellos y martirios a sus hijos. La respuesta no está en Dios, sino en nosotros. En cuanto cesaron las persecuciones, la iglesia comienza a declinar espiritualmente. Al principio, cuando siempre empezaron, cuando se pasó, cuando el tiempo de la persecución, la iglesia era santa, se entregaba y buscaba a Dios. Cuando se quitó la persecución, la iglesia se volvió una iglesia tranquila, una iglesia frágil, ligera, una iglesia que descuidó su oración, descuidó su integridad, descuidó su servicio, empezó con la tibieza. Y es verdad, cuando hay persecución, hay aprieto del Señor, la iglesia empieza a buscar. Acá no me digan si en este tiempo nomás del coronavirus, de esto, hay muchas iglesias que han empezado a levantarse de verdad y personas han empezado a buscar. Parece que ese tiempo uno empieza a buscar, así que no es cuestión de Dios. La persecución no es que Dios le dijo, ay, me he levantado y quiero una persecución en la iglesia. No, porque el Señor sabe que en esa persecución nosotros podemos empezar a tener un olor fragante a Dios. Y eso pasó con la iglesia de Esmirna. Qué interesante es eso. Por eso digo, la respuesta no en Dios, sino en nosotros.
En cuanto cesaron la persecución, la iglesia comenzó a declinar espiritualmente. Es mejor ser fiel hasta la muerte y no ser infiel por la eternidad. Escúchame, es mejor ser fiel hasta la muerte y no ser infiel por la eternidad. Es interesante. Versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Ahora, ¿quién dice quién es la segunda muerte? No puedo terminar sin explicar eso. La primera muerte, el otro día yo hablé de la muerte, la separación de lo físico, lo espiritual, desde tu cuerpo y de tu alma, ¿verdad? Esa es la primera muerte. La segunda muerte lo habla en Apocalipsis 24. Si podemos ir a Apocalipsis 24, dice: y la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Escuchen, esta es la muerte segunda. Cuando habla de la muerte segunda, anda que primero tu cuerpo, la primera muerte es la separación de tu cuerpo y de tu alma. Y la segunda alma es de que tu alma es echado al infierno. Esa es la segunda muerte. Entendiendo eso, leo de nuevo el 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el Señor te ayude a ser vencedor, no sufrirá daño de la segunda muerte. Podemos sufrir la primera muerte porque ellos, los mártires, sufrieron la primera muerte. Sus vidas fueron cortadas de esta tierra tremendamente, pero ellos nunca sufrirán la segunda muerte. Amén, gloria a Dios. Entonces yo no debo librar mi vida de la primera muerte, sí, de la segunda. Y el Señor dice: el que venciere será libre y no será dañado, no sufrirá la segunda muerte. Ese es el mensaje a las dos iglesias, hermanos. Tal vez el Señor te ha hablado, tal vez el Señor te ha confirmado, tal vez el Señor te ha hablado. Por eso digo, no solamente fue el mensaje en esa época o el transcurso de la historia. Este mensaje es el tiempo de ahora. Por eso era palabra profética, como les decía ayer, palabra que se cumple, es viva, que en ese tiempo, el transcurso de la historia, en este tiempo, mañana y pasado, esta es palabra viva, mensaje vivo. Por eso a mí me duele cuando dicen: ay, es un libro antiguo, es mensaje antiguo, retrógradas nos dicen. ¿Cómo? Si esto es palabra viva, palabra actual, esta es palabra voluntad que está en la eternidad. Esto el Señor lo escribió, permitió escribirse en la eternidad, por eso es viva. Hace 1000 años, y si pasara 1000 años, esto seguirá siendo perpetuo y vivo. El mensaje seguirá sirviendo hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos. Jesús decía: cielo y tierra pasará, mi palabra permanecerá. No sé si el Señor te habló. No lo tomes solamente como conocer y llenarme de conocimiento, de querer saber del Apocalipsis para un día decir que yo sé del Apocalipsis. No es eso. El Señor se escribió, como decía al principio, el que oye. Les voy a leer este versículo donde dice, cuando leía el capítulo 1, dice: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y las guarda estas cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces oigamos, pongamos atención y pongamos en práctica eso es lo que nos dice. A nosotros nos compete, si Dios nos ha llamado, porque aquí, Señor, tal vez Señor te dice: yo conozco tus obras, te has hecho muchas cosas buenas, has hecho tremendas cosas, he visto tu sufrimiento, he visto tu empeño, he visto tu paciencia, pero tengo algo contra ti. Perdiste tu primer amor, algo tengo contra ti. Escúchenme, seamos sobrios, entendidos, porque yo no estoy predicando lo que yo quiero, y es testigo mi esposa. Yo no quería predicar esto, no quería enseñar Apocalipsis, pero si el Señor está permitiendo, gloria al Señor. Tal vez el Señor quiere que este tiempo meditemos verdaderamente en su palabra, meditemos en lo que realmente Cristo nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado? ¿En qué nos hemos involucrado al decir: Señor, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador? Es un llamado verdadero, vivo, serio, que hay que
tomarlo con la seriedad que corresponde. Porque el Señor Jesús mismo dijo, el que toma su mano al arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Eso nos muestra seriedad, con toda la seriedad y respeto que se merece ser cristiano. Yo no juego con esto. No lo puedo tomar tan superficial esto. El mensaje de Cristo, el que estuvo muerto y el que vive por los siglos de los siglos. Quiero que cierres tus ojitos. Digamos, amado Dios, te damos las gracias una vez más por esta tarde, por hablarnos. Hoy nos has hablado, Señor. Hoy has hablado a aquellos que han perdido su primer amor. Aquellos, Dios mío santo, que tal vez están pasando persecución o van a pasar. De cualquiera de los dos dijiste, el que sea fiel hasta la muerte, el que venciere hasta el fin. Señor, ayúdanos, que no decaigamos nunca. Ayúdanos, Dios, a no tropezar, a que el desánimo o el deseo del mundo, los afanes, puedan enfriar nuestro ser. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Mas sabiendo que el tiempo se acerca, está tan cerca, Dios mío, ayúdanos a consagrarnos, a vivir una vida real y verdadera, Señor. Te lo pido, Padre. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia, Señor. Nuestras vidas puedan, Señor, llevar ese aroma agradable ante ti, Señor. Tal vez tengamos que pasar pruebas para ser machucado, golpeado, para probarnos, para así tal vez sacar un olor fragante, agradable a ti. Te lo pido, Señor. Por favor, ayúdanos. Enséñanos. Muéstranos tu verdad. Solo tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, puedes confirmar que el mensaje que hoy hemos escuchado viene de ti. Ayúdanos. Levanta una iglesia verdadera, una iglesia apasionada, una iglesia que te ame, una iglesia valiente, esforzada. En este tiempo, tuya es la gloria, el poder y la magnificencia, oh Dios. Todas las cosas son para ti. Todas las cosas son tuyas. La iglesia es tuya. Tú nos has demostrado que tú eres el dueño, el que se pasea, el que vigila. Conoces nuestras obras. Conoces, Dios, nada oculto está delante de ti. Conoces cada iglesia. Conoces cada persona. No podemos ocultarte a ti. Ayúdanos a vivir una vida conforme tu voluntad, tu palabra, tu espíritu, Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Te exaltamos en esta hora. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos. Perdónanos, Señor, si hemos perdido esa pasión y ese amor por ti. Permítenos arrepentir y volver otra vez a lo que hacíamos, Señor. Ayúdanos. No queremos que quites el candelero de nuestro lugar. Por favor, Dios mío, levanta al que está caído. Levanta al debilitado. Señor, fortalécelos, Dios. Por favor, siervos, siervas verdaderas, corazones humildes, sencillos, que te amen. Levanta en este tiempo. Levanta en este tiempo. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Dios eterno. Te alabamos. En ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Una vez más, iglesia, hemos terminado con este estudio. Sé que el Señor habla en todo tiempo. Si el Señor nos está corrigiendo en este tiempo, es mejor, como dice, el que tiene oídos, oiga.
lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Así, si tenemos oído, pongamos atención a lo que el Señor nos está queriendo decir en este tiempo, porque es el provecho y bien para nosotros. El Señor quiere lo mejor para ti. Aleluya. Dispón tu corazón y tu vida. Sí, Dios mediante, y si Dios lo quiere, mañana a las 5 seguimos con el estudio, con las cartas que siguen en las iglesias de Asia. Que Dios te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te cuide, y mañana, Dios mediante, a las 5 de la tarde estamos otra vez. Paz del Señor.